La historia comienza en las llanuras donde nuestro protagonista llamado Hibiki estaba siendo perseguido por un monstruo. Él no sabía qué hacía en ese lugar porque había sido transportado de la nada. Pero al preguntarse qué era esa criatura, una guía de voz le mostró que era una liebre astada. Y cuando la liebre atacó, esta terminó dándole a su mochila y él terminó cayendo sobre ella, logrando acabar con ella por accidente. Por otro lado, una voz le pidió a una elfa que fuera al este porque encontraría algo muy valioso en esa dirección. Y cuando la chica preguntaba sobre lo que encontraría el botón de su camisa, salió volando, lo que la avergonzó de inmediato. De regreso con Hibiki, él revisó su teléfono y se dio cuenta que no tenía señal. Además, tenía muchas dudas como qué hacía en ese lugar y que fue la voz de antes, pero cuando lo pensaba, le rugió el estómago y lo único que tenía a la vista era el conejo. Pero no tenía con qué cocinarlo ni sabía si era comestible. La guía de voz lo ayudó con eso, mostrándole que sí era comestible, pero no lucía muy apetecible, pero por si acaso se lo llevaría aunque era su primera vez tocando un animal muerto. Cuando guardó al conejo, empezó a poner a prueba la guía de voz, y al ver al cielo no detectaba nada que evaluar. Pero al ver la tierra, la voz le informó que era un devorador de laberintos de nivel 273. Y Vicky pensaba que se había equivocado, pero al recibir la misma respuesta una y otra vez, supo que no era un error. Pero para salir de dudas, decidió evaluarse a sí mismo, y al parecer su información era correcta. Además, tenía el trabajo de evaluador provisional. Él no sabía qué era eso, y como la voz no contestaba su pregunta, preguntó quién era. Entonces la voz le explicó que era su asistente de voz personal, y no podía responder sobre información personal. Al ver sus habilidades se dio cuenta que tenía muchas, lo cual le pareció genial, pero al intentar usar ojo experto no pasó absolutamente nada, lo que hizo que le diera mucha vergüenza. Pero al activar la habilidad tutorial esta se activó. Él no sabía para qué servía, pero como sus habilidades servían, usaría Mapamundi para guiarse. Pero al activar la habilidad solo le mostraba el camino que había recorrido al escapar del conejo, y por su recorrido en círculos se dio cuenta que tenía un mal sentido de orientación. Más tarde, con ayuda de la habilidad, pudo ir en línea recta hasta lograr encontrar un camino, pero antes de llegar terminó tropezándose y cayendo de cara contra el suelo. Estando ahí, ganó el título de perdido en un mundo paralelo, pero antes de asimilarlo, un monstruo con mucha hambre apareció frente a él. Ambos se sorprendieron de verse, pero de la nada una flecha atravesó al monstruo, y al voltear Hibiki vio a la chica de antes. Él se alegró de ver a otra persona, y cuando la chica se acercaba, la habilidad traductor se activó para que se pudieran entender. Hibiki le agradeció a la chica por salvarlo. La chica se alegró de que estuviera bien y se presentó como Emalia. Y cuando Hibiki se presentó se dio cuenta que la chica parecía extranjera. Entonces cuando la chica preguntaba qué hacía allí, él solo podía pensar en que era una elfa. Ella se lo confirmó, por lo que Hibiki pensaba que era un cosplay, aunque ella no entendía a lo que se refería. Dejando eso de lado, Emalia le preguntó qué hacía en la llanura del devorador de laberintos. Él no sabía qué era eso, lo que sorprendió a la chica porque entró ahí sin saberlo, aunque él le explicó que simplemente apareció ahí de repente. Emalia quedó con muchas preguntas, pero cuando Hibiki vio sus estadísticas, se dio cuenta que Emalia era realmente una elfa y tenía 56 años a pesar de tener una apariencia tan joven. Emalia le explicó que el devorador de laberintos era un monstruo que se camuflajeaba como llanura. Ella le explicó que era peligroso porque al entrar sus presas se perdían y al agotarse las devoraba. Y Vicky supo que estuvo en un gran peligro. Emalia seguía sin creer que hubiera salido de ahí, pero lo abrazó porque ahora estaría a salvo y lo felicitó porque aunque fuera solo un niño, logró salir de ahí. A Hibiki le molestó que lo considerara un niño. Ella suponía que tenía unos 10 u 11 años, pero en realidad tenía 16, y técnicamente ya era un adulto. A Emalia le sorprendió su edad debido a lo pequeño que era. Ya por la noche Emalia se disculpó por pensar que era un niño, aunque a Hibiki ya no le molestaba porque estaba acostumbrado. Además, en ese mundo se consideraban adultos al cumplir 15 años. Para cambiar el tema, Emalia le pidió que comiera todo lo que quisiera. Luego de comer la liebre que llevaba Hibiki, Emalia le vio un té, pero ahí Hibiki le preguntó qué era ese lugar. A ella le sorprendió que no supiera eso, pero le explicó que estaban en el reino de Abrastia, y le preguntaba cómo es que no lo sabía. Entonces él le explicó que venía de un lugar muy lejano llamado Japón, y como ella nunca había oído sobre ese lugar, supo que sí estaba en un mundo paralelo. Emalia lo vio desanimado, por eso le pidió que no se preocupara porque ella lo llevaría a la ciudad. Más tarde Emalia puso una barrera para que pudieran dormir tranquilos, y como Hibiki se había quedado dormido, Emalia empezó a preguntarse de dónde venía el chico y por qué el espíritu la había guiado hacia él. Y cuando empezó a quedarse dormida, la voz de antes le agradeció por protegerlo. Al dormir, Hibiki soñó con sus amigos, donde Amane le preparaba un café y le sorprendía que le gustara el café fuerte. Y la razón era porque ya era un adulto. Aunque no lo pareciera, Kyoko trató de animarlo porque aún estaba
estaba en crecimiento. Amane lo entendía ya que ella seguía en desarrollo, pero no lo dijo para que la miraran. A Taiki le parecía que estaba muy bien, y como Kyoko preguntó a qué se refería, Taiki les explicó que Hibiki tenía suerte con su aspecto porque volvía locas a las chicas mayores, ya que todas las mujeres siempre eran muy amables con él porque lo consideraban adorable. Al recordar a sus amigos, también recordó que el último día de clases Kundo llegaba tarde a su salón. Al abrir la puerta una luz salió de ahí, y de la nada fue transportado a un mundo paralelo. Hibiki despertó y al ver su teléfono solo podía pensar en sus amigos, pero en ese momento el botón de la camisa de Emalia salió disparado. Hibiki se levantó y vio la barrera que había puesto Emalia para vigilar el área. A Hibiki le sorprendió que existiera la magia, pero también se preguntaba si podría regresar a su mundo. Al sentarse para ver sus estadísticas vio que su trabajo de evaluador provisorio, esa habilidad era de rango B, y al parecer ese trabajo se lo había asignado un dios. Eso lo dejó muy confundido, pero como era tarde se fue a dormir. Al amanecer, Emalia terminó despertando y al ver a Hibiki aún le parecía que era un niño, pero tratarlo como niño siendo un adulto serio de mala educación. Pero al darse cuenta que Hibiki era un hombre, se dio cuenta que había pasado la noche con un hombre. Eso no era raro en un grupo de aventureros, pero eso era algo nuevo para ella, porque nunca había estado en un grupo. Al pensar en eso se dio cuenta que el botón de su camisa no estaba. Entonces al despertar Hibiki, le devolvió el botón que se le había caído. A él le sorprendió que su pecho fuera tan grande, y que el botón hubiera salido disparado, pero Emalia de la vergüenza terminó golpeándolo. Más tarde Emalia se disculpó por haberlo golpeado, y al dirigirse a la ciudad Hibiki, se dio cuenta que había monstruos en el bosque. A Emalia le sorprendió que pudiera sentirlos, pero eso era gracias a su habilidad Mapamundi. A Emalia le sorprendió que tuviera una habilidad de rango AAA, ya que era una habilidad extremadamente rara. A Hibiki no le pareció la gran cosa esa habilidad, porque solo le mostraba el camino donde había caminado, y si había personas o monstruos cerca. Pero Emalia se sorprendió que considerara simple esa habilidad, porque cualquiera daría lo que fuera por tenerla. Él preguntó que era un aventurero, pero como ella parecía alterado, dijo sin saber lo que eran. Pero en realidad le preguntó a la guía de voz, la cual le explicó que los aventureros cazaban monstruos, recolectaban materiales y cosas por el estilo. Emalia supo que pudo salir de la llanura gracias a esa habilidad, y no sabía cómo podía considerar simple esa habilidad después de eso, pero como ya se había hecho una idea de cómo era él desde el día anterior, le dijo alegremente que era un ignorante despistado y sin sentido común, y le pidió disculpas por eso. Y Vicky le preguntó si tenía amigos. Él también dio en el clavo, pero ella decía que sí tenía, y Vicky le siguió la corriente porque él también era su amigo. A Emalia le alegró escuchar eso, pero cuando Hibiki revisaba el mapa se dio cuenta de que había una liebre astada de cristal. Emalia quería saber dónde se encontraba, entonces Hibiki preguntó si había mucha diferencia entre la liebre astada de antes, y eran completamente diferentes, ya que la de cristal era mucho más valiosa porque su cuerno servía para hacer elixires que podían venderse por 200 monedas de oro. Por eso se fueron de inmediato a cazar a la liebre. Al encontrarla, Hibiki le informó que la liebre tenía la habilidad de escape, por eso tenían que acercarse para cazarla, y para eso Emalia usó magia para ocultar la presencia de ambos. A Hibiki le pareció genial, pero en comparación de su habilidad Mapamundi no era nada, porque esa habilidad podía ubicar objetivos difíciles de encontrar. Por eso cualquier grupo de aventureros lo querría tener en su grupo, y aunque no pudiera entrar en combate era muy útil, y solo debía dar apoyo desde atrás y concentrarse en evitar el peligro. Hibiki pensaba que no podría hacerlo, pero Emalia dijo que no le molestaría hacer un grupo con él. Hibiki no la escuchó, pero ella dijo que no dijo nada, y es que en realidad Emalia no quería que pareciera que ella fuera la que quería formar un grupo con él, aunque en realidad ella al estar sola se moría de ganas por tener un compañero. Por eso cazaría la liebre para que pensara que era increíble y fuera él quien le pidiera unirse a su grupo. Ella estaba emocionada por eso, aunque Hibiki pensó que simplemente le gustaba el dinero. Al acercarse, como Emalia tenía el trabajo de arquero espiritual, podía lanzar flechas de viento muy poderosas, pero al lanzar su ataque la liebre lo esquivó con facilidad. Eso fue gracias a la habilidad de escape de la liebre. Ese fue el mejor ataque de Emalia, por lo que la dejó muy frustrada. Ella no sería capaz de cazar a la liebre con la habilidad de escape. Por eso Hibiki ideó un plan para que lo atacara a él, porque al atacar la liebre no podía usar su habilidad. Entonces al encontrar a la liebre le bloquearon el camino haciendo que viera a Hibiki, y cuando atacó Emalia usó su poder para acabar con ella. Cazarla así fue mucho más fácil de lo esperado, pero como la liebre atacó a Hibiki, significaba que él era muy débil, y se preguntaba si estaría bien. Al cazar la liebre Hibiki sus niveles aumentaron, cosa que le sorprendió porque Emalia fue quien acabó con la liebre, pero él ganó experiencia porque usó evaluar para armar un plan, y también porque actuó como señuelo, y gracias a eso se hicieron con el botín, aunque al celebrar
apretar el botón de su camisa volvió a salirse. Por otro lado, un dios felicitó a los chicos por su trabajo y esperaba grandes cosas de Hibiki. Ya por último, en la ciudad nos muestran a una chica registrándose como aventurera decidida a buscar cierta cosa en particular. En fin, hasta acá el video. Si te gustó puedes dejar tu like y comentar. También puedes suscribirte para ver las siguientes partes que vayan saliendo del anime. Y sin nada más que decir me despido. Espero tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.